Todavía conservo los datos en un disco duro, dentro de una caja de seguridad. En realidad, en 3 bancos distintos, porque no soy ningún idiota. El protocolo Cárdenas. Así lo llamaban. El documento que explicaba por qué 3 de nosotros estábamos realmente ahí arriba. ¿Por qué construyeron esa estación? ¿Qué era lo que vivía bajo la montaña? La criatura que... Mira, sé cómo suena esto. He tenido 18 meses para convencerme de que estaba loco. Y no puedo hacerlo, porque vi cómo ocurrió. Vi morir a Diego a través de una rendija de mi ventana, y vi cómo la compañía intentó encubrirlo. Así que déjame hablarte del martillo. La regla en Cresta Serrano era simple. Tan simple que casi resultaba estúpida. Nos la grabaron a fuego desde el momento en que firmamos nuestros contratos, lo cual, viéndolo ahora, probablemente fue la primera señal de alarma que decidí ignorar. Cuando suene la sirena de proximidad, cierras con llave la puerta reforzada de tu cabina. Bajas las persianas exteriores de acero blindado sobre la ventana. Y, bajo ninguna circunstancia, miras afuera. La compañía nos dijo que era por nuestra propia seguridad psicológica. Incluso tenían un término clínico elegante para ello en el manual de orientación: vértigo de blancura total. Afirmaban que, cuando una ventisca de condición 1 atravesaba aquel paso blanco, el viento alcanzaba velocidades sostenidas de 80 millas por hora, y la nieve se convertía en una muralla sólida e impenetrable de blancura caótica. Nos dijeron que contemplar aquel vacío violento y arremolinado alteraba el oído interno y el nervio óptico, provocaba ataques de pánico severos, alucinaciones visuales intensas y una necesidad abrumadora e irracional de salir caminando hacia el frío glacial. Yo soy técnico de calibración, no psicólogo. Pero hasta yo sabía que aquello sonaba a lenguaje legal corporativo diseñado para encubrir otra cosa. Simplemente no me importó lo suficiente como para cuestionarlo. La paga era excepcional. El aislamiento encajaba con mi carácter. Y mi trabajo era estrictamente mecánico. Me contrataron para mantener el principal activo de la estación, una pieza de maquinaria pesada a la que todos llamábamos simplemente el martillo. Cresta Serrano no es un lugar pensado para que habiten seres humanos. Quiero decir, la instalación está atornillada directamente al granito dentado de un paso de montaña de gran altitud. 3 cabinas principales de habitabilidad y un centro de equipos en el medio. Nada más. Toda mi existencia allí arriba giraba en torno al martillo. Aquel enorme martillo hidráulico subterráneo, enterrado justo en el centro del recinto del campamento. Su propósito oficial era enviar ondas de choque acústicas, profundas y conmocionantes, hacia el interior de la montaña, para cartografiar el lecho rocoso tectónico de cara a futuras operaciones mineras de la empresa. Era una máquina brutal y aterradora. Había limitadores estrictos de software, codificados directamente en mi terminal, para mantener su potencia bajo control. Si alguna vez yo desactivaba esos limitadores y dejaba caer el martillo hidráulico con rendimiento continuo máximo, el evento sísmico localizado que provocaría literalmente agrietaría la corteza de la montaña, haría añicos el lecho rocoso, reduciría nuestros cimientos a polvo por vibración y reventaría todos los paneles de vidrio reforzado del campamento. Mi trabajo consistía en asegurarme de que eso nunca ocurriera, mantener fluyendo los datos de telemetría, cobrar mi plus por peligrosidad y volver a casa. Éramos un equipo mínimo. Salazar, nuestro supervisor del sitio, trataba el reglamento de la empresa como si fuera un texto sagrado. Era un cobarde pragmático. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su propia cabina, obsesionado con las métricas de cumplimiento y los informes meteorológicos. Luego estaba Diego, nuestro analista de datos, en la cabina situada a unas 30 yardas a mi izquierda. Él era exactamente lo contrario. Aceptó un trabajo aislado en plena montaña porque pensó que eso significaba que podría quedarse sentado en pantalones térmicos, ver películas descargadas en un disco duro e ignorar por completo la dura realidad del entorno que se extendía justo al otro lado de sus paredes. Rara vez hablábamos cara a cara. Nos comunicábamos sobre todo por la red local de radio de onda corta, para evitar el frío cortante del patio del complejo. Era la mitad de mi tercera semana en el sitio cuando por fin sonaron las sirenas. Las alarmas retumbaron contra los picos de granito. Aquel bramido mecánico, como el de una ballena, anunciaba que una ventisca de condición 1 estaba coronando la cresta.
El monitor de temperatura ambiente sobre mi escritorio se desplomó hasta 35 grados bajo cero en cuestión de minutos. Siguiendo el protocolo, me encerré dentro de mi cabina de hábitat reforzada, accioné los pesados cerrojos de la puerta principal, caminé hasta el panel de control y pulsé el interruptor que hacía caer la persiana exterior de acero sobre mi única ventana. Aquel pesado golpe metálico del acero de 1 pulgada de grosor encajando en su sitio debía de ser un sonido reconfortante, una barrera entre yo y los elementos letales. En cambio, solo consiguió que la pequeña cabina pareciera un submarino presurizado hundiéndose con rapidez en el abismo oscuro del fondo del océano. Me senté frente a mi terminal, sosteniendo una taza tibia de café instantáneo amargo, y empecé a ejecutar los barridos de diagnóstico estándar sobre la red de geófonos. Afuera, la tormenta golpeaba con la fuerza de un tren de carga. El viento no solo soplaba, rugía con el grito continuo y ensordecedor de un motor de avión comercial desgarrándose en pleno funcionamiento. Toda la cabina vibraba, y las paredes metálicas gemían bajo la inmensa presión atmosférica. El pequeño espacio olía tenuemente a ozono seco y a las bobinas de cobre congeladas del calefactor eléctrico del suelo, que trabajaba al límite para mantenerme con vida. Fue entonces cuando noté la anomalía en mi monitor principal. Los sensores sísmicos alrededor del perímetro del campamento estaban detectando una perturbación localizada. Me incliné hacia la pantalla, con los ojos siguiendo los picos verdes dentados que cruzaban el fondo negro del software de telemetría. No era la estática caótica de alta frecuencia causada por la cizalladura del viento. Y tampoco eran los impactos dispersos e impredecibles de grandes masas de hielo cayendo desde los picos que nos rodeaban. Era un patrón rítmico, repetitivo. Un desplazamiento de fuerza masivo y localizado, registrado exactamente a 50 yardas del borde del campamento. Golpe. Una línea verde plana durante exactamente 4,2 segundos. Golpe. Otra línea plana. 4,2 segundos. Golpe. Dejé la taza de café a un lado, frunciendo el ceño con irritación. El software calculaba el peso desplazado de cada impacto en aproximadamente 4.000 libras. Nada en el mundo natural pesa 2 toneladas y funciona con un metrónomo perfecto, matemáticamente impecable, de 4,2 segundos. Mi pensamiento racional inmediato fue una falla del equipo. La caída extrema y repentina de la temperatura seguramente estaba haciendo que los pesados mástiles de acero de los sensores, allá afuera en la nieve, se deformaran, se doblaran bajo la brutal fuerza del viento y se sacudieran de vuelta violentamente contra sus soportes de anclaje congelados. Golpeé con los dedos el borde del escritorio mientras ejecutaba un diagnóstico secundario para comprobar la alimentación eléctrica de los geófonos. Los voltajes estaban perfectamente estables. Las líneas no estaban fallando. Los sensores funcionaban exactamente como habían sido diseñados, lo que significaba que estaban registrando con precisión algo que golpeaba la tierra congelada con una fuerza inmensa y repetitiva. Maldije entre dientes, haciendo las cuentas mentalmente según mi contrato. Si esos mástiles de sensores se partían por completo porque yo no había calibrado bien los cables de tensión antes de la tormenta, la empresa no solo abriría una investigación disciplinaria. Me harían financieramente responsable por los daños al equipo, borrando de un plumazo todo mi bono de riesgo de 6 meses. No podía permitirme perder ese dinero por culpa de una pieza de metal congelada. Necesitaba saber si era la acumulación de hielo lo que estaba deformando los mástiles, y necesitaba saberlo en ese mismo momento. Extendí la mano y activé el micrófono de la radio de onda corta que tenía sobre el escritorio. Salazar, aquí Gabriel. Responde. Esperé, escuchando el siseo de la estática. Pasaron 10 segundos antes de que la radio crepitara y volviera a la vida. La voz de Salazar sonó tensa y molesta. Gabriel, estamos en confinamiento por código blanco. ¿Cuál es la emergencia? Estoy recibiendo telemetría anómala en la red norte de geófonos, informé, manteniendo la voz firme y profesional. Impactos rítmicos, desplazamiento pesado. Creo que se está acumulando hielo en los mástiles de los sensores y está haciendo que golpeen los soportes. ¿Puedes acceder a las cámaras térmicas exteriores desde tu módulo y darme una confirmación visual? Necesito saber si los cables de tensión están aguantando. Se hizo una pausa, y dentro del sonido pesado se notaba el agotamiento corporativo y la cobardía de Salazar.
Gaby, las transmisiones de las cámaras exteriores se congelaron y quedaron ciegas hace 10 minutos. Tú lo sabes. La tormenta está cegando la óptica. Es solo el viento engañando a los sensores. Ignora los datos. Regístralo como una anomalía meteorológica y aléjate de la consola. No rompas el protocolo. Salazar, si esos mástiles se rompen, es mi bono el que está en juego. Solo necesito una confirmación rápida para verificar la integridad estructural. Estoy registrando esta conversación como un incidente de estrés psicológico, respondió Salazar, con el tono cambiando a un modo de defensa burocrática. Estás experimentando las primeras fases de paranoia por aislamiento. Bebe agua, lee un libro, y bajo ninguna circunstancia abras tu persiana. Esa es una orden directa. Central, cambio y fuera. El canal se cortó con un clic seco. Me quedé mirando la radio durante un largo momento, mientras una ola helada de rabia me recorría por dentro. Salazar era un inútil, perfectamente conforme con esconderse en su caja y dejar que mi equipo se destruyera antes que enfrentarse a una posible falla mecánica. Cambié la frecuencia de la radio a la cabina de Diego, con la esperanza de que el analista tuviera acceso a otra fuente de datos. Diego, ¿estás despierto? La estática siseó durante largo rato. Al final, Diego activó su micrófono. Su voz sonaba cargada de sueño y fastidio. Sí, Gaby, ¿qué quieres? Estoy tratando de dormir en medio de esta pesadilla. Mira la señal sísmica del norte, le dije. Dime que ves ese patrón de impacto repetitivo. Dime que es un fallo del software. Solo es el viento arrancando hielo del casco de las cabinas. Hombre, gruñó Diego con desdén. Suena como el infierno. Mis paredes están temblando, pero es solo la tormenta. Deja de mirar los números y descansa un poco. Voy a bajar el volumen de la radio. Volví la vista a mi monitor. Los picos rítmicos seguían ahí. Golpe. 4,2 segundos. Golpe. Pero la lectura de distancia había cambiado. Los impactos ya no estaban a 50 yardas. Estaban a 30 yardas. Fuera lo que estaba causando aquel desplazamiento, se estaba acercando al campamento, manteniendo ese ritmo impecable y desesperadamente lento. No podía quedarme allí sentado viendo cómo mi equipo corría el riesgo de destrozarse solo. No con mi futuro financiero atado directamente a su funcionamiento. La compañía prohibía estrictamente abrir las persianas durante un evento de condición 1, advirtiendo sobre los peligros psicológicos del vértigo de blancura total. Pero yo era ingeniero. Trabajaba con realidades tangibles, con par y presión y acero. No iba a perder la cabeza solo por mirar un poco de nieve moviéndose a toda velocidad. Y no iba a perder mi bono porque Salazar tuviera demasiado miedo para hacer su trabajo. Eché la silla hacia atrás, apartándome de la terminal, y caminé hasta la pared junto a la ventana. Montada sobre un pesado soporte de acero estaba la manivela de anulación manual, una herramienta gruesa y pesada de hierro diseñada para encajar en el mecanismo de engranajes de la persiana blindada. Un sistema de seguridad por si la cabina perdía la energía eléctrica. Descolgué la manivela, sintiendo en las manos el peso denso y helado del hierro. La encajé en la ranura de la pared. Los engranajes estaban rígidos. La grasa lubricante ya empezaba a congelarse por el frío ambiental extremo que irradiaba a través del casco de la cabina. Agarré la manivela con ambas manos, afirmé las botas contra el suelo metálico y empujé con todo el peso de mi cuerpo. Los engranajes rechinaron entre sí con un chillido metálico áspero que sonó ensordecedor dentro del silencio contenido de la cabina. Obligué a la manivela a girar una vez. Luego otra. Con un fuerte chasquido seco que resonó como un disparo, el sello de hielo en el exterior de la ventana se rompió. La pesada persiana blindada de acero se elevó hacia arriba, pero no la abrí del todo. Era temerario, no idiota. Solo giré la manivela lo suficiente para entreabrir la media pulgada, creando una estrecha rendija vertical de vidrio reforzado expuesto. En el instante en que el sello se rompió, la temperatura cerca de la ventana se desplomó al momento. El aire que se filtraba por las grietas microscópicas del marco no solo se sentía frío. Se sentía como una hoja dentada física raspándome la mejilla. La escarcha empezó a cristalizarse al instante sobre mis pestañas mientras me inclinaba, acercando el rostro todo lo que me atrevía al cristal helado. Miré hacia afuera. Al principio,
Las advertencias de la compañía parecían completamente justificadas. La visibilidad era absoluta, implacablemente nula. No había horizonte, ni cielo, ni suelo. Solo había un muro arremolinado, violento y caótico de gris y blanco, moviéndose a velocidades que me hacían lagrimear y me dolía la cabeza al intentar procesar aquel ruido visual. El viento golpeaba el cristal con una fuerza conmocionante que me vibraba directamente dentro del cráneo. Durante un segundo aterrador, sentí que una ola de mareo me recorría. Una pérdida repentina e irracional de la noción espacial. El vértigo de blancura total era real, pero me obligué a concentrarme. Parpadeé para quitarme la escarcha de los ojos y entrecerré la vista a través de la abertura de media pulgada, mirando fijamente en dirección a la cabina de Diego. Estaba situada exactamente a 30 yardas a mi izquierda. Para evitar que las cabinas HAB se desplazaran o salieran volando de sus cimientos durante el clima extremo, la compañía las había anclado unas a otras mediante gruesos cables guía de acero trenzado de alta resistencia. Esos cables estaban suspendidos a 10 pies de altura, atornillados directamente a los techos reforzados de nuestras cabinas. De pronto, el viento cambió. Durante una fracción de segundo, el muro caótico de nieve se abrió, creando un breve y momentáneo bolsillo de aire despejado en mitad de la tormenta. A través de aquella estrecha rendija de visibilidad, vi el grueso cable guía de acero que conectaba mi techo con el techo de Diego. La pesada línea de acero se sacudía violentamente. Mientras observaba, el metal trenzado se tensó de golpe de una forma increíble, gimiendo bajo un peso inmenso y localizado que estaba haciendo que las gruesas fibras de acero se deshilacharan y se rompieran. Los pesados pernos de anclaje sobre mi techo chirriaron en protesta, haciendo vibrar toda la cabina. Algo entró en mi estrecho campo de visión. La respiración se me quedó atrapada en la garganta, congelándose en un nudo sólido de hielo. No podía apartar la vista. Mi mente se agitó, intentando desesperadamente clasificar la forma que emergía de la blancura cegadora, tratando de forzarla a entrar en alguna categoría racional, terrenal. No era un oso. No era un alce. No era ninguna clase de fauna local enloquecida por las temperaturas bajo cero. Era una estructura altísima e imposible de extremidades pálidas y segmentadas. La coraza exterior de la criatura parecía hecha de quitina lisa y translúcida, del color del hielo sucio y del hueso congelado. Se movía con la lentitud calculada y agonizante de una mantis religiosa acechando a su presa. No caminaba sobre el suelo. Suspendía su enorme masa de 2 toneladas por encima de los profundos montones de nieve, usando sus alargados apéndices delanteros, llenos de articulaciones, para impulsarse mano sobre mano a lo largo del grueso cable guía de acero. Las articulaciones de sus extremidades se doblaban hacia atrás, flexionándose en ángulos enfermizos y antinaturales mientras arrastraba su inmenso peso hacia adelante. Cada vez que uno de aquellos enormes apéndices con garras se aferraba al cable de acero y tiraba, una vibración pesada recorría la línea, marcando exactamente el mismo ritmo que yo había visto en mi monitor. Golpe. 4,2 segundos. Golpe. Me quedé paralizado. La parte racional de mi cerebro, la que se guiaba por los datos, se apagó por completo. Estaba viendo una imposibilidad. Un depredador ápice de geometría imposible, arrastrándose a través de una ventisca de 80 millas por hora como si el viento no fuera más que una brisa suave. La criatura llegó al final de la línea del cable de acero. Con una gracia fluida y aterradora, impropia de su tamaño descomunal, soltó el cable y descendió en silencio sobre la rejilla metálica del porche exterior de Diego. La pesada rejilla de acero se combó profundamente bajo su inmenso peso, pero la criatura no hizo absolutamente ningún sonido por encima del rugido del viento. Se irguió hasta alcanzar toda su altura, elevándose por encima de la puerta reforzada de Diego. No tenía rostro. Donde debería haber habido una cabeza, ojos o una boca, solo había un grupo pálido y bulboso de nódulos sensoriales carnosos y alargados. Parecían grotescas anémonas marinas pálidas de las profundidades, húmedas y relucientes incluso en aquel aire helado, expandiéndose y contrayéndose con cada sutil cambio de la presión atmosférica. La criatura se inclinó lentamente hacia adelante, y su cuello pálido y segmentado se extendió con una serie enfermiza de chasquidos. Y en ese momento, mientras yo observaba a través de la rendija de media pulgada en mi persiana blindada,
con el corazón golpeándome las costillas como un pájaro atrapado. Aquellos nódulos sensoriales carnosos y vibrantes estaban presionándose de manera directa, íntima, contra el cristal de la ventana cerrada de Diego. Vi cómo esos nódulos carnosos y vibrantes se aplastaban directamente contra el cristal de la ventana cerrada de Diego. Mi mente simplemente se negaba a procesar la geometría de aquella cosa. Como ingeniero, toda mi vida está construida sobre la base sólida e implacable de la física, sobre capacidades de carga, termodinámica y comportamientos mecánicos predecibles. Lo que estaba mirando a través de aquella rendija de media pulgada en mi persiana blindada de acero violaba todas y cada una de las leyes fundamentales de la biología y la biomecánica que yo creía comprender. La coraza exterior de la criatura no era pelo ni piel. Era un caparazón endurecido y translúcido que parecía una mezcla horrorosa entre quitina de las profundidades oceánicas y cartílago sucio congelado. Estaba suspendida allí, aferrada a la pesada rejilla metálica del porche de Diego, completamente impasible ante una ventisca de 80 millas por hora que congelaría a un hombre adulto en menos de 3 minutos. El viento aullaba, haciendo vibrar el cristal con tanta violencia que pensé que podía estallar y saltarme directo a los ojos, pero yo no podía parpadear. No podía apartar la vista. Observé cómo el grupo de nódulos pálidos y húmedos en la parte frontal de su cabeza sin rostro se expandía y se contraía. Estaban buscando. Estaban palpando. No tenía ojos porque no los necesitaba en una blancura alpina permanente. Era un sismógrafo biológico viviente. Estaba percibiendo las vibraciones ambientales de la cabina, el zumbido bajo del calefactor eléctrico del suelo, el golpeteo rítmico y aterrorizado del corazón inconsciente de Diego resonando a través del casco reforzado. El aire que se filtraba por la estrecha rendija de mi persiana era letalmente frío. Se sentía como un peso físico, como una hoja dentada presionando contra el lado derecho de mi rostro. La humedad de mi aliento se cristalizaba al instante, formando una costra fina y rígida de hielo sobre mis labios y el cuello de mi chaqueta térmica. La piel de mi mejilla se estaba quedando completamente insensible, irradiando esa peligrosa sensación de ardor que precede a una congelación severa, pero no me atreví a moverme para cerrar la manivela manual. Si giraba la pesada empuñadura de hierro, los engranajes rígidos rechinarían. Y si los engranajes rechinaban, crearían una firma acústica localizada. Y al ver cómo aquellos racimos de nódulos temblaban y pulsaban contra la ventana de Diego, comprendí con una certeza aterradora y absoluta que esa cosa sentiría la vibración mecánica de mi persiana al cerrarse. Me obligué a dar un paso lento y doloroso hacia atrás. Apoyé la pesada bota de invierno completamente plana sobre el centro de la viga estructural bajo las planchas onduladas del suelo metálico, distribuyendo el peso de forma uniforme para asegurarme de que el metal no chasqueara ni crujiera bajo la presión. Di otro paso, y luego otro. La oscuridad de mi cabina me envolvió, y la única iluminación provenía del resplandor verde de la telemetría en mi terminal y de la tenue y caótica rendija gris de la tormenta al otro lado de la ventana. Sentí que el estómago se me hundía en un vacío frío y sin fondo. Los vídeos corporativos de orientación, la estricta obediencia a los protocolos de confinamiento, las absurdas advertencias clínicas sobre el vértigo de blancura total, todo era una mentira meticulosamente construida. Lo sabían. La compañía sabía exactamente qué había aquí afuera, en el frío alpino profundo. Habían construido esta instalación, la habían anclado al lecho rocoso, y nos habían enviado aquí arriba con un conjunto de reglas perfectamente diseñadas para mantenernos ciegos y callados dentro de nuestras cajas de metal. Me lancé hacia la radio de onda corta sobre mi escritorio, con las manos temblando tanto que tiré al suelo una pila de pesados registros de calibración. Los ignoré. Mis dedos entumecidos manosearon con desesperación el grueso dial de plástico. Activé la frecuencia principal del módulo del supervisor central. Salazar, susurré al micrófono, casi pegando los labios a la fría rejilla metálica protectora. Mantuve la voz increíblemente baja, un susurro áspero y frenético. Estaba aterrorizado de que hasta las ondas sonoras de mi propia voz pudieran resonar a través de las paredes aisladas de la cabina. Salazar, contesta de una maldita vez la radio. Esperé. La estática me respondió con su siseo, una imitación electrónica y tenue de la ventisca que rugía afuera. Conté en mi cabeza aquellos segundos agonizantes,
mientras mis ojos volvían una y otra vez a la estrecha rendija de luz gris en la ventana. La criatura seguía allí, una sombra pálida y gigantesca borrando la tormenta. Salazar, por Dios, contesta. El canal hizo clic. Un suspiro pesado crepitó a través del pequeño altavoz, seguido por la voz de Salazar. Sonaba fastidiado, intensamente irritado de que interrumpieran su cómodo aislamiento. Gabriel, ¿cuál es el problema ahora? Estamos en medio de un confinamiento por código blanco. Ni siquiera deberías estar transmitiendo a menos que se trate de una falla catastrófica del equipo. Hay algo afuera de la cabina de Diego, dije. Las palabras tropezaban unas con otras en mi desesperación por soltarlas. Salazar, escúchame con mucha atención. Estoy mirando a través de mi persiana. Hay una entidad biológica masiva en el porche de Diego. Mira las transmisiones de las cámaras exteriores. Redirige la energía de la red principal a los descongeladores ópticos si hace falta. Pero mira las cámaras ahora mismo. Hubo una larga pausa en la línea. Cuando Salazar volvió a hablar, la irritación se había endurecido hasta convertirse en un muro frío y burocrático. Gaby, las transmisiones exteriores se congelaron y quedaron ciegas en los primeros 10 minutos de la blancura. Los calentadores ópticos no pueden seguir el ritmo de una sensación térmica sostenida con vientos de 80 millas por hora. Tú conoces mejor que yo las especificaciones del hardware. Estás experimentando fiebre de cabina. Pasa muy rápido con estas caídas extremas de presión. Aléjate de la ventana y cierra tu persiana ahora mismo. Lo estoy viendo directamente, Salazar. Presioné el botón de transmisión con tanta fuerza que me dolió la articulación del pulgar. No es una alucinación. Está a 30 yardas de mí. Usó el cable guía de acero para cruzar el patio. Está en su porche y está presionando la cabeza contra su ventana. Tienes que activar la alarma general de emergencia. Tienes que abrir el arsenal de emergencia. Salazar soltó otro suspiro, y esta vez pude oír con claridad el sonido rítmico de un teclado repiqueteando al fondo. Estaba escribiendo. Estaba documentando la interacción. Gabriel, estoy registrando oficialmente esto como un incidente de estrés psicológico bajo la sección 4 de tu contrato. Estás experimentando vértigo de blancura total. Tu nervio óptico está interpretando mal el movimiento caótico de la nieve, y tu cerebro está proyectando una amenaza para racionalizar el pánico. Es un fenómeno médico documentado. Bebe una pinta de agua. Toma uno de los sedantes de tu botiquín. No abras la puerta y no vuelvas a contactar esta frecuencia a menos que falle la telemetría del martillo. Esa es una orden directa y registrada. El canal se cortó con un clic seco. Un tono electrónico agudo y penetrante me indicó que me había bloqueado por completo el acceso a la frecuencia del supervisor. Cobarde hijo de puta, susurré a la habitación vacía. No quería saberlo. Aunque una pequeña parte racional de él me creyera, toda su visión del mundo estaba construida sobre el cumplimiento corporativo y la autopreservación. Si reconocía una amenaza biológica fuera de los parámetros del manual, tendría que actuar. Tendría que ponerse en riesgo. Era infinitamente más fácil declararme loco, echar los cerrojos y esconderse bajo sus mantas térmicas. Maldije entre dientes. Mi aliento se alzaba espeso y blanco en el aire helado de la cabina mientras giraba el dial de la radio con brusquedad hacia el canal secundario. Activé la frecuencia de la cabina de Diego. Diego, Diego, responde. Tienes que despertarte ahora mismo. La estática se mantuvo durante lo que me pareció una eternidad. Por fin, el canal chasqueó. Sí, ¿qué? Respondió Diego. Su voz sonaba espesa, cargada de sueño y de una irritación profunda. De fondo, en su señal de audio, podía oír el diálogo lejano y amortiguado de una película de acción reproduciéndose en su terminal. Llevaba unos auriculares con cancelación de ruido descansando alrededor del cuello. Podía oír esa pequeña fuga del sonido. Diego, escúchame con mucha atención, dije, con la voz temblándome a pesar de todos mis esfuerzos por controlarla. No te acerques a la puerta. No hagas ningún ruido repentino. Hay algo en tu porche. Diego soltó un gemido largo y exagerado de absoluta incredulidad. Gaby, ¿te has vuelto loco? Son las 3 de la madrugada y afuera hay una ventisca de categoría 4. No hay nada en mi porche. Es solo el viento raspando el hielo acumulado del conducto de presión.
Puedo oírlo girar. Suena como el infierno y es insoportable, pero es solo la tormenta. Vuelve a dormirte. No es el hielo, supliqué, apartándome del escritorio y volviendo hacia la ventana. Alineé mi ojo derecho con la rendija vertical de media pulgada, preparándome para el aire helado que de inmediato me cortó la piel expuesta. Miré hacia el porche de Diego. La criatura había cambiado de posición. Ya no tenía el racimo de nódulos presionado contra el cristal. Su enorme cuerpo segmentado estaba encorvado, y sus extremidades de múltiples articulaciones envolvían por completo la pesada rueda exterior de presión de hierro fundido de la esclusa principal de Diego. Esa rueda estaba diseñada para sellar la cabina contra caídas extremas de presión atmosférica. Era un mecanismo industrial de cierre pesado que requería una llave hidráulica neumática especializada para apretarlo o aflojarlo durante el mantenimiento rutinario. Un ser humano no podría girar esa rueda con las manos ni aunque le fuera la vida en ello. Las exigencias de par mecánico eran, sencillamente, demasiado altas. La criatura la estaba girando lentamente, metódicamente, con las manos desnudas. Observé con un horror absoluto y paralizante cómo aquellas garras pálidas de quitina se aferraban a los gruesos radios de hierro. Los músculos alargados de la criatura, o lo que fuera que hiciera las veces de musculatura bajo aquella coraza translúcida, se tensaron y se contrajeron. La gruesa capa de hielo que se había congelado por completo sobre la rueda empezó a agrietarse en forma de telaraña bajo aquella tensión inmensa. Un crujido seco y quebradizo resonó a través de la tormenta. Una gruesa placa de hielo se desprendió del portón metálico y el viento se la llevó al instante. La rueda de hierro gimió con un chirrido profundo y resonante, el metal protestando ante una fuerza imposible y abrumadora. La rueda giró un cuarto de pulgada. «Diego, está abriendo tu cerradura», grité por la radio, sin preocuparme ya por bajar la voz. El pánico era absoluto y lo consumía todo. «Tiene las manos sobre la rueda exterior de presión. Aléjate de la puerta. Métete en la escotilla de mantenimiento térmico bajo las tablas del suelo. Deja de jugar, Gaby. Me estás asustando sin motivo», replicó Diego bruscamente, con la voz subiéndole de tono de repente. La irritación había desaparecido, sustituida por el primer borde creciente de un miedo genuino, primitivo. Él también podía oír el metal gimiendo al otro lado de sus paredes. «La cerradura está echada desde dentro. Los cerrojos están puestos. La rueda exterior no anula los pernos manuales internos. Es solo el viento. Tiene que ser el viento. Diego, mira la resistencia estructural de la puerta. Si logra romper el sello de presión, el viento va a atrapar el marco». A través de la estrecha rendija de cristal, vi cómo la enorme rueda de hierro completaba una vuelta entera, lenta y angustiosa. La criatura no se detuvo. La giró otra vez. Sus movimientos poseían una eficiencia mecánica horrorosa. No se esforzaba. No hacía pausa alguna para descansar. Simplemente aplicaba una fuerza continua y masiva de torsión cinética que ninguna entidad biológica debería ser capaz de producir. Un pesado estruendo metálico resonó a través del patio. Los gruesos pasadores de acero del cierre exterior de la puerta de Diego se soltaron por completo. Lo que ocurrió después duró menos de 2 segundos, pero en mi mente se reprodujo con una claridad agonizante, cuadro por cuadro. En el instante en que se rompió el sello de presión, el viento de 80 millas por hora atrapó la grieta microscópica entre la pesada puerta de acero y el marco reforzado. Los cerrojos internos en los que Diego confiaba estaban diseñados para mantener la puerta cerrada contra un marco estático, no para contener la descompresión explosiva de una esclusa sin sellar, atrapada en una corriente de viento de categoría 4. La pesada puerta de acero de la cabina de Diego fue arrancada violentamente hacia afuera. Las gruesas bisagras metálicas soltaron un chillido, exactamente igual al grito de un animal moribundo, antes de que la bisagra superior se desgarrara por completo. La puerta se estrelló contra el revestimiento corrugado exterior de la cabina con un estallido brutal que sentí viajar a través del lecho rocoso y hasta las suelas de mis botas. La ventisca irrumpió de inmediato en el espacio habitable de Diego, un tornado horizontal de viento bajo cero y nieve blanca cegadora. A través de la radio, Diego soltó un jadeo corto y confuso. No fue un grito. Fue el sonido de un hombre cuyo cerebro simplemente no logró procesar un cambio catastrófico en su realidad.
Su refugio había sido borrado al instante. La criatura no se abalanzó. No rugió ni adoptó una postura amenazante. Simplemente se deslizó hacia la puerta abierta, con sus extremidades pálidas y segmentadas entrando en la oscuridad de la cabina de Diego como un insecto depredador deslizándose dentro de una madriguera subterránea. A través del canal abierto de la radio, oí el estrépito caótico del pesado escritorio metálico de Diego volcándose de golpe. Oí su silla estrellarse contra la pared. Y luego, atravesando la estática y el rugido ensordecedor del viento que entraba por su micrófono, llegó un chasquido húmedo y repugnante. Sonó exactamente como una rama gruesa, empapada de agua, rompiéndose bajo la pesada pisada de una bota de invierno. Fue un sonido denso, carnoso, de colapso estructural total. Diego no gritó. No volvió a emitir ningún sonido. La radio transmitió 3 segundos más de la ventisca aullando dentro de su cabina destrozada, y luego la señal se convirtió en una estática áspera y muerta. La criatura había cortado la línea de energía de su terminal. «Diego», grité al micrófono, con la voz quebrándose y resonando inútilmente en el aire helado de mi propia cabina. «Diego, respóndeme». No hubo nada salvo el siseo del aire muerto. Estaba hiperventilando. El pecho se me agitaba con violencia mientras mis pulmones luchaban por tomar un oxígeno que de pronto se sentía demasiado escaso. Me aparté de la ventana, con los ojos muy abiertos, mientras mi mente rechazaba violentamente lo que acababa de presenciar. Diego había desaparecido. En el espacio de 30 segundos, un hombre con el que había desayunado durante 3 semanas había sido erradicado. Las cabinas reforzadas, las pesadas persianas blindadas de acero, los protocolos corporativos de seguridad, eran paredes de papel. Estábamos sentados en latas de hojalata esperando a que las abrieran. Seguí retrocediendo, con las botas deslizándose hacia atrás sobre el suelo metálico. Temblaba sin control. Un temblor físico nacido del terror puro, sin adulterar, y del aire helado que inundaba mi cabina cada vez más rápido desde la persiana entreabierta. Necesitaba agarrar mi abrigo térmico. Necesitaba atrancar mi propia puerta con los archivadores metálicos pesados. Necesitaba encontrar un arma, aunque sabía con absoluta certeza que una pistola de bengalas o un cuchillo de trabajo serían completamente inútiles contra una entidad capaz de retorcer hierro fundido industrial con las manos desnudas. Mientras retrocedía a trompicones, con la mente disparada repasando una lista de tácticas de supervivencia inútiles, mi codo golpeó el borde de mi estación de trabajo secundaria. Apoyada justo al borde del escritorio metálico había una pesada llave de calibración de hierro macizo de 2 pies de largo. La había dejado allí después de ajustar el múltiple hidráulico del martillo aquella misma tarde, demasiado perezoso para devolverla a la caja de herramientas asegurada. Mi codo golpeó el extremo pesado de la herramienta. El tiempo pareció ralentizarse hasta convertirse en una agonía. Vi cómo la pesada llave de hierro se deslizaba fuera del borde del escritorio. Me lancé a por ella, estirando los dedos, intentando desesperadamente atrapar el metal helado antes de que cayera. La fallé por una fracción de pulgada. La llave golpeó el suelo metálico corrugado de mi cabina. El sonido fue ensordecedor dentro del espacio cerrado. El hierro pesado resonó contra el suelo de acero con un clang agudo y percusivo, enviando una onda de choque que vibró a través de las vigas estructurales y descendió directamente hasta la base de roca del campamento. Me quedé inmóvil. El corazón dejó de latirme. No me atreví ni a respirar. Miré fijamente la llave en el suelo, con el eco metálico zumbándome en los oídos, mezclándose con el rugido continuo de la ventisca afuera. Lentamente, aterrorizado por lo que pudiera ver, levanté la vista y miré de nuevo a través de la rendija de media pulgada de vidrio expuesto en mi persiana. La enorme figura pálida de la criatura apenas estaba saliendo de la puerta destrozada de Diego. Se estaba arrastrando otra vez hacia la tormenta, con un movimiento lento y lánguido, la brutal eficiencia de su cacería ya consumada. Pero en el preciso instante en que la llave golpeó el suelo de mi cabina, la criatura se detuvo en seco. Se quedó completamente inmóvil. Estaba a 30 yardas de distancia. El viento aullaba a 80 millas por hora, creando un muro de caos acústico que debería haber ocultado sin esfuerzo hasta un disparo, mucho más el sonido de una herramienta de mano cayéndose. Pero no oyó el sonido. Sintió la vibración. Lentamente, deliberadamente,
La criatura soltó el marco de la puerta de Diego. Apartó su cuerpo gigantesco y horrendo de su presa reciente. A través de 30 yardas de nieve cegadora, hielo arremolinado y viento ensordecedor, la criatura giró su cabeza sin rostro, cubierta de nódulos, directamente hacia mi cabina. No respiré. No parpadeé. Obligué a cada músculo voluntario de mi cuerpo a quedarse bloqueado en una parálisis rígida y dolorosa. Afuera, el viento rugía de forma sostenida a 80 millas por hora. Un muro continuo y ensordecedor de caos acústico que debería haber ocultado hasta un disparo, y con más razón el sonido de mi llave de calibración golpeando el suelo. No había absolutamente ninguna forma de que la criatura hubiera podido oír el clang metálico de la herramienta a través de la tormenta y de las paredes fuertemente aisladas de mi cabina. Pero no había oído el sonido. Había sentido la vibración. Mi mente, entrenada durante años para analizar datos sísmicos, desplazamientos tectónicos y propagación acústica, estableció la conexión horrible con una claridad clínica y desapegada. El suelo de mi cabina de hábitat estaba atornillado directamente a pesados pilotes de acero, perforados profundamente en el lecho de granito macizo del paso de montaña. Cuando la pesada llave de hierro golpeó el suelo corrugado de metal, no solo hizo ruido. Envió una onda cinética aguda y distintiva a través de los pilotes y hacia la piedra. La criatura era un sismógrafo biológico. No dependía de la vista ni del oído en un entorno donde una blancura invernal permanente volvía ambos sentidos completamente inútiles. Cazaba percibiendo los temblores microscópicos que viajaban a través de la tierra y de las estructuras atornilladas a ella. A lo largo de 30 yardas de nieve cegadora y hielo arremolinado, la criatura permaneció perfectamente inmóvil. Su cabeza sin rostro, cubierta de nódulos, estaba fija en las coordenadas exactas de mi cabina. Las anémonas carnosas y pálidas agrupadas en la parte delantera se agitaban con rapidez, expandiéndose y contrayéndose mientras procesaban la energía cinética residual de mi error. El aire ambiental que se filtraba por la grieta vertical de media pulgada en mi persiana blindada de acero era letalmente frío. Se sentía como un peso físico, como una corriente continua de hojas de afeitar microscópicas cortándome la mejilla derecha expuesta y el puente de la nariz. La humedad de mis lagrimales se estaba congelando, formando diminutos cristales afilados que me raspaban las córneas, pero me negué a cerrar los ojos. Observé cómo la criatura descendía lenta y deliberadamente desde los restos de la entrada de Diego. Bajó sobre los profundos montones de nieve movediza del patio. No se hundió. A pesar de su enorme masa de 2 toneladas, su distribución del peso era perfecta. Sus extremidades segmentadas y de múltiples articulaciones se abrieron hacia afuera. Sus anchas garras de quitina actuaban como raquetas de nieve naturales, permitiéndole deslizarse sobre la superficie helada con una gracia fluida y aterradora. Dio un paso hacia mi cabina. Luego otro. Se movía con una certeza depredadora absoluta. Tenía que cerrar la persiana. Tenía que sellar la cabina. Pero la manivela de anulación manual era un pesado mecanismo de engranajes de hierro. Si agarraba la empuñadura y la obligaba a girar, la grasa rígida y congelada de los engranajes rechinaría. El metal chillaría. Crearía una firma vibratoria localizada enorme que atraería a la criatura directamente hacia mi ventana en cuestión de segundos. Estaba atrapado en una paradoja letal. Me estaba congelando por la persiana entreabierta, pero moriría con toda seguridad si hacía el movimiento mecánico necesario para cerrarla. Necesitaba alejarme de la ventana. Necesitaba llegar hasta mi terminal. Tracé en mi mente la topografía del suelo de mi propia cabina, visualizando las pesadas vigas transversales de acero soldadas bajo el revestimiento corrugado de metal. Si pisaba los tramos de suelo sin soporte entre las vigas, el metal se flexionaría bajo mi peso. Crujiría. Y enviaría otro microtemblor a través de los pilotes hasta el granito. Tenía que caminar por la cuerda floja de los soportes estructurales. Desplacé lentamente el peso hacia atrás, colocando el talón de mi bota de invierno perfectamente plano sobre la línea invisible de la viga transversal. Fui apoyando el pie con una precisión agónica, milímetro a milímetro, absorbiendo mi propio peso en las rodillas para evitar cualquier transferencia brusca de fuerza cinética. Me llevó casi un minuto entero dar 3 pasos hacia atrás, retrocediendo hacia las sombras tenues y verdosas del interior de mi cabina. El frío empezaba a afectar mis funciones motoras.
Los dedos se me estaban poniendo rígidos, perdiendo la destreza fina, y un escalofrío profundo e involuntario comenzaba a formarse en el centro de mi cuerpo. Me obligué a reprimirlo, sabiendo que las contracciones rápidas de los músculos harían vibrar el suelo. Llegué a mi estación de trabajo. El pesado escritorio metálico estaba atornillado a la cubierta, firme e inmóvil. Me acomodé lentamente en la silla del operador, agarrándome de los apoyabrazos para asegurarme de que el cilindro neumático de la base no soltara un siseo ni cediera bajo mi peso. Miré la radio de onda corta. No podía usarla. Hablar por el micrófono requería hacer vibrar las cuerdas vocales, desplazar aire y crear resonancia acústica dentro de la pequeña caja metálica de la cabina. Incluso un susurro podría bastar para activar los nódulos hipersensibles de la criatura que en ese mismo momento acechaba a través del patio. Tenía que depender de la red digital. Acerqué el teclado hacia mí, apoyando apenas las yemas de los dedos sobre las teclas de plástico. Escribí con pulsaciones suaves y deliberadas, minimizando el impacto físico de cada toque. Eludí el software de calibración estándar y abrí la línea de comandos de la red local de la estación. Salazar me había bloqueado el acceso a la frecuencia de radio del supervisor, pero él era un gerente burócrata, no un ingeniero de sistemas. La arquitectura de red de la estación sísmica de Cresta Serrano era increíblemente básica, esencialmente una red de área local de circuito cerrado que enrutaba todo a través del centro de equipos principal. El terminal de Salazar contenía el directorio maestro, incluidas las transmisiones de las cámaras térmicas de seguridad exteriores. Necesitaba ver esas transmisiones. Necesitaba saber exactamente dónde estaba la criatura y si había más ahí fuera, en medio de la tormenta. Ejecuté una simple anulación administrativa usando un conjunto de credenciales técnicas predeterminadas que Salazar había sido demasiado perezoso para actualizar cuando asumió el control del sitio. La barrera de seguridad cayó en segundos, dándome acceso sin restricciones al directorio raíz del supervisor. Abrí la carpeta etiquetada como óptica exterior. La pantalla parpadeó y mostró una cuadrícula con 4 transmisiones de cámara. Salazar no había mentido sobre la óptica. Las transmisiones estaban completamente negras, ocultas tras una capa sólida e impenetrable de hielo que los descongeladores internos no podían derretir frente a esa sensación térmica extrema. Las cámaras eran inútiles. Estaba completamente a ciegas. La frustración y el pánico creciente me cerraron el pecho. Salí de la carpeta de óptica y recorrí el resto del directorio raíz de Salazar, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar. Un disparador digital para la baliza de emergencia. Una secuencia automatizada de confinamiento para el módulo central. Cualquier cosa. Entonces mis ojos se detuvieron en una subcarpeta enterrada al fondo del árbol de directorios. No estaba cifrada con software corporativo de seguridad avanzada. Solo estaba marcada como archivo oculto, invisible para el nivel básico de usuario. La carpeta se titulaba Protocolo Cárdenas. Dejé el cursor del ratón suspendido sobre el icono. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que podía sentir el pulso martilleando en el tejido entumecido de mi mejilla congelada. Hice doble clic en la carpeta. Contenía un único y enorme documento de texto y una serie de registros de datos comprimidos. Abrí el archivo de texto. No era un estudio geológico. No era una directiva corporativa sobre cartografía tectónica ni extracción minera. Era un registro de seguimiento biológico. El texto era clínicamente frío, escrito con el lenguaje desapegado y estéril de una estrategia de contención ecológica. Leí el primer párrafo y la sangre en mis venas se me convirtió en hielo. El documento detallaba los patrones migratorios y las anomalías de comportamiento de una especie subterránea depredadora ápice, nativa de los profundos sistemas de cuevas bajo la cordillera alpina. Los biólogos corporativos no tenían un nombre para ellas, solo una designación. Sujeto Alfa Eco. Los registros confirmaban todo lo que yo acababa de comprender por puro terror. Las criaturas eran completamente ciegas, hiperevolucionadas para cazar exclusivamente mediante detección sísmica y vibracional. Pero el verdadero horror estaba en los párrafos siguientes. Las criaturas solo emergían durante eventos meteorológicos de presión extremadamente baja. Ventiscas de condición 1. La caída masiva de la presión barométrica era su detonante biológico para cazar en la superficie. Seguí leyendo,
con los ojos recorriendo el texto verde brillante mientras la terrible y aplastante realidad de mi situación por fin tomaba forma. La compañía no estaba allí arriba para cartografiar placas tectónicas. Toda la estación sísmica de Cresta Serrano era una mentira meticulosamente construida. El protocolo del vértigo de blancura total no había sido diseñado para protegernos de los efectos psicológicos de la tormenta. Era una regla estricta y obligatoria para asegurarse de que permaneciéramos completamente ciegos, encerrados dentro de nuestras cajas de metal, totalmente ignorantes de los enormes depredadores que acechaban afuera. La compañía quería mantenernos dentro porque un cuerpo humano vivo genera energía térmica ambiental, un latido constante y un ruido vibracional continuo de baja intensidad mientras nos movemos por la cabina. Éramos cebo. El documento exponía las cifras con un pragmatismo corporativo enfermizo. A 30 millas montaña abajo, en los valles resguardados y poblados bajo el paso alpino, la compañía operaba una enorme y altamente lucrativa colonia minera de tierras raras. 3.000 trabajadores vivían y operaban en ese valle. Si la manada Alfa Eco descendía de la montaña durante una tormenta invernal, las bajas serían catastróficas y la responsabilidad financiera llevaría a la corporación a la ruina. Por eso construyeron Cresta Serrano. Levantaron una instalación directamente sobre la falla subterránea principal y colocaron el martillo. Aquel gigantesco martillo hidráulico no era una herramienta de cartografía. Era una campana de caza. Era una colosal baliza acústica localizada, diseñada para golpear el lecho rocoso con rendimiento continuo máximo, enviando enormes ondas de choque sísmicas a las profundidades de la tierra. Las vibraciones estaban destinadas a atraer a toda la manada de depredadores subterráneos hacia la cumbre, manteniéndolos ocupados, enfurecidos y concentrados en la fuente del ruido hasta que la tormenta terminara y la presión barométrica se normalizara, obligándolos a volver bajo tierra. 3 técnicos prescindibles, metidos en latas reforzadas sobre una montaña vibrante, sirviendo como ancla biológica para mantener a los monstruos alejados de los activos de miles de millones de dólares en el valle. Me quedé mirando la pantalla, respirando de forma corta y rápida. Diego estaba muerto porque su cabina no era más que otra pérdida aceptable dentro de una matriz corporativa de evaluación de riesgos. Salazar lo sabía. Ese cobarde de mierda, sentado en el módulo central, sabía exactamente qué había ahí afuera, y había supervisado activamente la ejecución de Diego para asegurarse de que el protocolo de contención seguía funcionando. De pronto, el documento de texto en mi pantalla se minimizó. El resplandor verde del monitor cambió cuando una pequeña ventana de comandos en blanco apareció en el centro de la pantalla. Una línea de texto blanco empezó a aparecer, letra por letra. Gabriel, no deberías haber mirado. Estaba vigilando el tráfico de la red. Vio que había burlado el directorio y abierto el protocolo. Mis manos volaron sobre el teclado, escribiendo con furia, sin preocuparme ya por el clic suave de las teclas. Gabriel, tú lo sabías. Nos tendiste una trampa. Dejaste que Diego muriera. Salazar. Es solo matemática, Gaby. 3 de nosotros aquí arriba para proteger a 3.000 trabajadores ahí abajo. Las puertas de las cabinas estaban clasificadas para resistir su manipulación cinética durante al menos 6 horas. La válvula de presión de Diego estaba comprometida por la acumulación de hielo. Fue una falla mecánica desafortunada. Gabriel, abre el sistema principal. Dame los códigos de acceso. Déjame activar la baliza general de emergencia. Hubo una pausa. El cursor parpadeaba rítmicamente en la pantalla oscura. Un latido digital burlándose del pánico que me desgarraba el pecho. Salazar, no puedo hacer eso. Si se activa la baliza de emergencia, los sistemas automáticos corporativos apagarán de inmediato la red eléctrica local para evitar un incendio eléctrico durante la extracción. Si la red eléctrica cae, el martillo se apaga. Si el martillo se detiene, la baliza acústica falla y la manada migrará hacia el valle. No podemos permitir que la baliza falle. Gabriel, no voy a morir por un balance corporativo. Enciende la baliza. O te juro por Dios que voy a saltarme la red local y a sobrecargar manualmente el generador. Salazar. Lo siento, Gabriel. Tu estrés psicológico ha comprometido tu capacidad para ceñirte a los parámetros de la misión. Estoy iniciando el protocolo de cuarentena de emergencia. No, susurré, lanzándome hacia adelante,
con las manos buscando desesperadamente introducir un comando de cancelación. Antes de que mis dedos siquiera tocaran las teclas, el zumbido grave y reconfortante del calefactor eléctrico del suelo, en la esquina de mi cabina, murió de repente. El suave murmullo ambiental de los ventiladores se apagó hasta caer en el silencio. Los monitores de mi terminal, que brillaban en verde, se fueron a negro de golpe. Las tiras LED de emergencia del techo no se encendieron. Salazar no solo me había bloqueado el acceso a la red, había cortado por completo el conducto principal de energía que alimentaba específicamente mi cabina desde el centro de equipos. Me había cortado la electricidad, la calefacción y la comunicación. El silencio dentro de la cabina fue inmediato, absoluto y completamente asfixiante. Sin el zumbido de los aparatos electrónicos para amortiguarlo, el rugido de la ventisca afuera pareció amplificarse, y el viento desgarraba el revestimiento corrugado con una furia renovada y vengativa. El calor residual de la pequeña habitación empezó a escaparse al instante, absorbido por el suelo metálico sin aislamiento y por la rendija de media pulgada de la persiana. Me quedé sentado en la oscuridad total, forzando la vista contra las sombras, con el aire helado mordiéndome la piel. Estaba completamente solo, desconectado de la red, atrapado en una caja metálica que se congelaba, con una pesadilla biológica cazando a solo 30 yardas de distancia. Empujé lentamente la silla hacia atrás, con intención de arrastrarme hasta los archivadores pesados y moverlos por el suelo para atrancar mi puerta arruinada. Pero en cuanto mis botas tocaron las planchas metálicas del suelo, un sonido nuevo atravesó el aullido del viento. No venía del patio. No venía de la cabina destrozada de Diego. El revestimiento corrugado de acero de mi techo gimió. Era una profunda protesta estructural, el sonido del metal doblándose bajo un peso inmenso y repentino. Golpe. Una pisada pesada y deliberada cayó directamente encima de mi escritorio. El impacto envió una onda de choque localizada por la pared de acero, haciendo vibrar la taza de café vacía contra mi terminal apagado. Golpe. Otra enorme pisada, desplazándose hacia el centro de la cabina. Me quedé inmóvil, mirando fijamente el techo negro absoluto, mientras la sangre se me convertía en hielo. La criatura no había cruzado la nieve para llegar hasta mi cabina. Había trepado por el cable guía de acero que conectaba el techo de Diego con el mío. Estaba justo encima de mí. Y entonces, desde la esquina más alejada del techo, cerca del tubo de escape de ventilación, llegó otro sonido. Golpe. Era otro impacto, separado y distinto. Un segundo conjunto de pasos enormes y pesados cayendo sobre el revestimiento metálico. Ya no había una sola criatura afuera. La manada había llegado. Su peso presionaba directamente sobre el acero corrugado encima de mi cráneo. El techo de la cabina de hábitat había sido meticulosamente diseñado para soportar la carga estática de 10 pies de nieve alpina acumulada. Pero no estaba preparado, ni remotamente, para las cargas puntuales dinámicas y concentradas de múltiples anomalías biológicas de 2 toneladas desplazando su masa sobre la chapa metálica. Las pesadas vigas transversales de acero que cruzaban el techo gemían. Una protesta profunda y resonante de una estructura sobrecargada. El aislamiento acústico comprimido entre el casco interior y el exterior crujía con un sonido húmedo y repugnante. Cada vez que una de las criaturas daba un paso, yo permanecía completamente inmóvil en la oscuridad total de mi cabina aislada, con los ojos muy abiertos, y completamente inútiles. Que Salazar hubiera cortado el conducto principal de energía no solo me había sumido en la ceguera. Me había despojado de cada capa de supervivencia artificial que la compañía me había proporcionado. El pesado calefactor eléctrico del suelo, que había estado librando una batalla desesperada y perdida contra las temperaturas bajo cero, estaba completamente muerto. Sin su zumbido bajo y reconfortante, la masa térmica de la pequeña habitación empezó a disiparse al instante. La temperatura ambiente estaba igualándose con la pesadilla de 35 grados bajo cero que rugía fuera de las paredes. Podía sentir el frío invadiendo el espacio, moviéndose como un fluido depredador físico. Se filtraba por las planchas metálicas del suelo, subía a través de las gruesas suelas de goma de mis botas de invierno y convertía el sudor dentro de mis calcetines térmicos en una capa de aguanieve helada. Cada exhalación salía espesa y pesada.
La humedad de mi aliento se cristalizaba al instante y volvía a caer sobre mis mejillas como nieve microscópica. Sentía como si mi sistema circulatorio se estuviera apagando. Mi cuerpo apartaba con brutalidad la sangre caliente de las extremidades para proteger los órganos vitales. Los dedos ya se me estaban poniendo rígidos. Las articulaciones se bloqueaban con un dolor sordo y punzante, ese dolor que precede al daño grave en los tejidos. Encima de mí, las criaturas estaban poniendo a prueba sistemáticamente las uniones estructurales del techo. No era un ataque frenético ni ciego. Era una inspección aterradoramente metódica. Escuché el sonido agudo de sus pesadas garras de quitina arrastrándose sobre el acero congelado. Estaban buscando un punto débil. Un remache flojo. Una soldadura comprometida. Cualquier cosa a la que pudieran aferrar sus enormes apéndices articulados para arrancar el techo como si fuera la tapa de una lata de sardinas. Podía sentir las vibraciones microscópicas de sus movimientos bajando por los paneles de acero de las paredes, transfiriéndose directamente al escritorio metálico sobre el que descansaban mis manos y haciendo castañear el esmalte de mis dientes dentro de la mandíbula. Estaba atrapado en una cámara de privación sensorial, una tumba metálica congelada donde los únicos estímulos eran el rugido ensordecedor de la ventisca de 80 millas por hora afuera y las vibraciones táctiles, hondas hasta el hueso, de los monstruos que me cazaban. Necesitaba un arma. La parte racional y técnica de mi cerebro rechazó de inmediato la idea por absurda. Mi abrigo grueso de invierno, mi pistola de bengalas de emergencia, la pesada llave de calibración de hierro que había dejado caer al suelo. Nada de eso importaba. Acababa de ver a una de esas bestias biológicas retorcer sin esfuerzo una rueda industrial de presión de hierro fundido con las manos desnudas. Golpearla con un trozo de hierro de 2 pies sería el equivalente cinético de lanzarle una piedra a un vehículo militar fuertemente blindado. No le causaría daño. Solo serviría para revelar mi ubicación exacta y enfurecer aún más a la entidad. Pero la mente humana no puede aceptar una indefensión absoluta. El impulso primitivo y desesperado de contraatacar, de aferrarse a algo pesado y sólido, se impuso a mi lógica. Me obligué a moverme. Tenía que recuperar la llave de calibración del suelo, pero debía hacerlo sin enviar otra onda de choque cinética a través de los pilotes. Me deslicé lentamente fuera del borde de la silla del operador, con los músculos gritando en protesta contra el frío glacial. Me bajé hasta quedar sobre manos y rodillas, distribuyendo el peso del cuerpo lo más ampliamente posible sobre la cubierta metálica corrugada. Moví la mano derecha a ciegas por la oscuridad, mientras mi grueso guante aislante rozaba el suelo helado. La oscuridad era absoluta. Mis ojos se esforzaban tanto por encontrar un solo fotón de luz que un dolor de cabeza sordo y palpitante comenzó a crecer detrás de las sienes. Moví la mano unos centímetros más, sintiendo los relieves elevados del metal. Por fin, el grueso guante chocó contra la masa sólida y helada de la llave de hierro. Cerré los dedos rígidos alrededor del mango y, con un esfuerzo lento, insoportable, la arrastré hacia mi pecho. El metal estaba tan frío que parecía quemar a través de las gruesas capas del guante. La apreté contra mi chaqueta térmica, todavía de rodillas en la oscuridad, esperando que el techo cediera sobre mí. Pero la brecha nunca llegó. En cambio, los pesados sonidos de raspado sobre mi cabeza se detuvieron abruptamente. El gemido estructural de las vigas transversales de acero cesó. Hubo un golpe repentino y pesado en la nieve, justo afuera de las paredes de mi cabina, seguido al instante por otro. La manada había bajado del techo. Durante un momento aterrador y desorientador, no hubo nada más que el rugido continuo, como de motor a reacción, de la tormenta golpeando el revestimiento exterior. ¿Se habían rendido? ¿Había resultado demasiado difícil de vulnerar el acero denso de la cabina de hábitat? Mi mente corría, procesando variables. Aquellas criaturas estaban hiperevolucionadas para cazar mediante detección sísmica y vibracional. Las atraía la energía cinética y la resonancia mecánica. Mi cabina estaba completamente muerta. Salazar había cortado la energía. La calefacción estaba apagada. Los ventiladores de ventilación estaban inmóviles. Y yo permanecía totalmente quieto en el suelo. Para un depredador que percibía el mundo a través de la vibración, mi cabina acababa de convertirse en una roca inerte, sin interés. Pero el centro de equipos no era inerte.
La comprensión aterradora me golpeó como un puñetazo físico en el estómago. El módulo central, situado exactamente a 50 yardas al otro lado del complejo, era el centro neurálgico de toda la instalación. Cuando Salazar me cortó la energía, no apagó la estación. El enorme generador diésel industrial de respaldo, alojado dentro de su estructura reforzada, seguía funcionando a máxima capacidad, produciendo cantidades masivas de calor, electricidad y, sobre todo, vibraciones profundas, rítmicas y de baja frecuencia. Salazar había intentado salvarse aislándome a mí, pero al hacerlo había convertido su propia cabina en la baliza más brillante y ruidosa de toda la montaña. No tuve que esperar mucho para confirmarlo, ni siquiera por encima del rugido ensordecedor y caótico de la ventisca de categoría 4. La firma acústica del colapso del módulo central era inconfundible. Comenzó como un chillido profundo y resonante de metal desgarrándose, un sonido tan fuerte y violento que vibró a través del lecho rocoso y subió por las planchas del suelo bajo mis rodillas. La manada ni siquiera se estaba molestando con las cerraduras de presión o las bisagras de las puertas. Esta vez, el módulo central era más grande, lo que significaba que tenía tramos más largos de revestimiento exterior. Estaban arrancando directamente los paneles corrugados de acero del armazón de titanio. Me arrastré hacia la ventana, apoyando la oreja contra el acero helado de la persiana blindada caída, desesperado y aterrado por oír lo que estaba ocurriendo. El sonido de la destrucción era catastrófico. Podía oír los pesados remaches industriales estallando como una ráfaga rápida de disparos. Podía oír los gruesos mamparos aislados siendo arrancados hacia atrás, dejando expuesto el interior cálido y vibrante del módulo a la tormenta letal bajo cero. Y entonces, atravesando la carnicería mecánica y el viento aullante, oí a Salazar. No fue un grito de auxilio. No fue una orden a voz en cuello ni una súplica desesperada de rescate que él sabía que jamás llegaría. Fue un alarido crudo, sin filtro, animal, de un terror absoluto que destruía la mente. Fue el sonido de un hombre cuya filosofía entera de cobarde autopreservación y obediencia corporativa acababa de ser destrozada con violencia. Su grito duró exactamente 4 segundos. Se interrumpió de manera abrupta y brutal por un crujido estructural pesado y húmedo. Era exactamente el mismo sonido repugnante que había oído por la radio cuando la cabina de Diego fue violentada. El sonido de un cuerpo humano sufriendo un fallo cinético catastrófico e instantáneo. El pesado generador diésel del módulo central emitió un chillido mecánico agudo, propio de una turbina al fallar, y luego murió por completo. La pérdida repentina de la vibración de fondo de aquel enorme motor dejó un vacío hueco y resonante dentro de la tormenta. El silencio que siguió a la ejecución de Salazar era más pesado, más denso y mucho más aterrador que el ruido de la brecha. Me dejé caer contra la pared interior de mi cabina. Mis manos enguantadas apretaban la pesada llave de hierro con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Estaba completamente solo. Diego estaba muerto. Salazar estaba muerto. El módulo central había sido destruido. Yo era el último ancla biológica que quedaba con vida en Cresta Serrano, sentado dentro de una caja metálica congelada y sin energía, esperando a que los depredadores ápice de la oscuridad alpina se dieran cuenta de que habían dejado un punto sin cubrir. No tuve que esperar mucho. El calor residual de mi cuerpo, mi respiración rápida y superficial, el martilleo frenético e irregular de mi pulso contra el esternón, todo eso estaba generando energía cinética microscópica. Y ahora que la enorme distracción del generador central había desaparecido, yo era la única fuente de vibración que quedaba en la cumbre. Lo sentí regresar antes de oírlos. Las gruesas planchas de acero del suelo, bajo mis botas, comenzaron a transmitir una serie de impactos profundos y rítmicos. La manada se estaba moviendo por el complejo, y su peso descomunal desplazaba la tierra congelada con una precisión sincronizada y aterradora. Esta vez no estaban trepando por los cables guía hasta el techo. Sabían exactamente dónde estaba yo, y se acercaban a la entrada principal. Retrocedí a trompicones, empujándome lejos de la pared exterior, con las botas raspando contra la cubierta metálica. Me coloqué justo en el centro de la cabina, alzando la pesada llave de hierro en la oscuridad absoluta, un gesto patético y fútil de desafío contra una amenaza imposible.
El asalto a mi cabina comenzó con un impacto ensordecedor y conmocionante contra la puerta principal de acero. Toda la pared se combó hacia adentro, y la onda de choque sacudió violentamente las pesadas estanterías, haciendo que una lluvia de tornillos sueltos y piezas de repuesto repiqueteara al caer sobre el suelo. Las criaturas ya no se molestaban con la rueda exterior de presión. Habían aprendido de la cabina de Diego. Ahora comprendían la geometría mecánica de nuestros refugios. Estaban aplicando una fuerza cinética directa y abrumadora contra el centro mismo de la placa de acero, con la intención de deformar el metal y arrancar de cuajo los pasadores internos del marco reforzado. ¡Bam! Un segundo impacto golpeó la puerta, más fuerte y más violento que el primero. La gruesa capa de escarcha que se había acumulado en el interior de la puerta metálica estalló al instante, cayendo sobre el suelo como vidrio roto. La pesada placa de acero gimió con un sonido profundo y agónico de fatiga industrial. Podía oír cómo la estructura cristalina microscópica del metal se desgarraba físicamente bajo la tensión. ¡Bam! El cerrojo superior interior se partió. El sonido era indistinguible del disparo de un rifle de gran calibre dentro de la pequeña habitación. El grueso pasador de acero se seccionó limpiamente en dos. El fragmento roto rebotó con violencia contra la pared contigua. La esquina superior de la puerta se dobló de inmediato hacia adentro, rompiendo el sello hermético. Una rendija horizontal de viento letal, bajo cero, irrumpió en la habitación negra como boca de lobo, arrastrando una lluvia de diminutos cristales de hielo que me golpearon la cara como metralla. «Piensa», murmuré para mí mismo, con la voz convertida en un jadeo áspero y frenético, perdido dentro del rugido de la tormenta. «Piensa, maldita sea. Eres ingeniero. Resuelve el problema». Mis herramientas profesionales eran inútiles. La pesada llave de hierro era una broma. La arquitectura reforzada de la cabina estaba fallando en tiempo real. No podía dejarles atrás en plena ventisca de categoría 4. Y tampoco podía esconderme de entidades capaces de sentir la sangre bombeando por mis venas. Mis ojos recorrieron con desesperación la habitación sin luz, buscando una respuesta en la oscuridad. La mirada se me clavó en los monitores muertos de mi terminal, y luego siguió la línea invisible hacia el suelo bajo el escritorio, hacia el pesado panel de acoplamiento eléctrico. La revelación me golpeó con la fuerza de una descarga física. Salazar había cortado el conducto principal de energía que venía del módulo central a mi cabina. Mis luces, mi calefacción, mi acceso a la red, estaban muertos. Pero el martillo no estaba muerto. El enorme martillo hidráulico subterráneo enterrado en el centro del complejo era el activo de miles de millones de dólares de la compañía. No dependía de la frágil red de superficie que alimentaba los hábitats. El martillo estaba conectado a un circuito independiente de alto voltaje, enterrado profundamente en la tierra, para impedir que su gigantesco consumo eléctrico generara bucles de retroalimentación y fundiera el delicado equipo de telemetría de nuestras cabinas. La máquina seguía completamente alimentada, inmóvil dentro del lecho rocoso, esperando una orden digital de calibración para iniciar su secuencia de caída. ¡Bam! El cerrojo inferior se partió con otro estallido ensordecedor. La puerta principal ya solo se sostenía por el pestillo central y por las gruesas bisagras de acero. El metal se estaba deformando visiblemente hacia adentro. La integridad estructural estaba completamente comprometida. La abertura alrededor del marco se ensanchaba cada vez más, permitiendo que la ventisca aullante penetrara por completo en la habitación. La temperatura ambiente ya era indistinguible del entorno letal del exterior. Solté la pesada llave de hierro. Golpeó el suelo con un clang fuerte, pero a las criaturas de afuera ya no les importaba el ruido. Habían encontrado su objetivo. Me tiré de lleno sobre las planchas metálicas heladas del suelo, arrastrándome frenéticamente hacia el espacio bajo mi escritorio. Las articulaciones se me estaban bloqueando. El frío extremo estaba ralentizando de forma drástica la velocidad de conducción de mis nervios, haciendo que mis movimientos fueran lentos y torpes. Llegué hasta el pesado panel de acceso de chapa diamantada atornillado al suelo. No tenía tiempo para buscar un destornillador. Metí mis gruesos guantes aislantes en la estrecha rendija entre el panel y las planchas del suelo, ignorando el dolor agudo y desgarrador en las uñas, y tiré hacia arriba con hasta la última onza de fuerza desesperada y aterrorizada que me quedaba.
El panel pesado saltó de su sitio, dejando al descubierto la cavidad oscura y hundida bajo el suelo. Dentro de ese hueco descansaba el grueso haz, fuertemente blindado, de cables de fibra óptica que conectaba mi terminal de diagnóstico directamente con el sistema principal subterráneo del martillo. Las bisagras de acero de la puerta de mi cabina empezaron a gritar, un chillido metálico agudo de fallo estructural total. La gruesa placa de acero se estaba arrancando del marco. Me quité el guante derecho de un tirón, usando los dientes para sacar la tela gruesa de mis dedos rígidos y congelados. La temperatura del aire empezó a quemarme de inmediato la piel expuesta de la mano. Llevé la mano al pesado cinturón de herramientas, con los dedos entumecidos tanteando a ciegas el grueso cierre plástico de mi bolsa de equipo. Saqué de un tirón mi tableta portátil de diagnóstico. La tableta era una interfaz reforzada, alimentada por batería, diseñada para la calibración manual in situ del martillo hidráulico. No necesitaba la red muerta de la cabina para funcionar. Solo necesitaba una conexión física directa con el relé de fibra óptica. ¡Crack! El pestillo central de la puerta de la cabina finalmente cedió. La pesada puerta de acero fue arrancada violentamente de su última bisagra y succionada hacia afuera, hacia el vacío caótico de la ventisca. La tormenta consumió la cabina al instante. Un muro horizontal y cegador de nieve blanca y viento brutal irrumpió en la habitación, derribando mis monitores muertos del escritorio y lanzando el papeleo suelto hacia la oscuridad. Me cubrí el rostro con el brazo izquierdo, mientras mi mano derecha, expuesta, tanteaba desesperadamente dentro de la cavidad del suelo. Encontré el grueso cable de conexión principal que se separaba del haz de fibra óptica. A través del caos rugiente de la entrada destrozada, una enorme figura pálida cruzó el umbral. De cerca, la criatura era una pesadilla de geometría biológica. Su carne quitinosa y translúcida estaba tensada como un tambor sobre un exoesqueleto complejo y cambiante. El racimo de nódulos sensoriales húmedos y carnosos en su cabeza sin rostro se abrió de golpe, expandiéndose y apuntando directamente hacia mí mientras percibía la vibración frenética y aterrorizada de mi respiración acelerada y el raspado cinético de mis botas contra el suelo. Alzó un enorme apéndice delantero en forma de guadaña, cuyo borde afilado y dentado brillaba con los restos congelados de Diego y Salazar. Agarré el pesado cable de conexión desde la cavidad del suelo, pero mis dedos congelados y dañados por el frío resbalaban sobre el revestimiento sintético y liso. Clavé el grueso pin metálico directamente en el puerto de relé principal de la parte inferior de mi tableta de diagnóstico. La pequeña pantalla de la tableta cobró vida al instante, proyectando un resplandor azul intenso y duro sobre mi cara e iluminando a la monstruosidad enorme y espantosa que estaba a menos de 5 pies de mí. El apéndice de la criatura se contrajo, preparándose para caer sobre mí y partirme en dos. Ni siquiera me molesté en abrir los menús de diagnóstico estándar. No introduje los parámetros de seguridad requeridos. No revisé las advertencias de carga estructural. Apreté con mi pulgar helado directamente sobre el icono digital rojo que decía anulación manual. La orden digital tardó menos de 8 milisegundos en recorrer la línea de fibra óptica fuertemente blindada, hundiéndose en lo profundo del lecho rocoso subterráneo bajo el complejo. En la oscuridad claustrofóbica y helada de mi cabina destrozada, el tiempo pareció fracturarse, estirándose en una serie de cuadros inmóviles, congelados y agónicos. La enorme entidad pálida que se alzaba en mi umbral estaba justo en el punto máximo de su golpe descendente. Podía ver las microscópicas sierras dentadas del borde de su apéndice en forma de guadaña, brillando con una mezcla repugnante de condensación congelada y la sangre arterial oscura de los hombres con los que había desayunado. La hoja descendía directamente hacia mi clavícula, impulsada por una musculatura alienígena imposible, capaz de desgarrar acero industrial sin esfuerzo. No cerré los ojos. No me preparé para el impacto. Solo apreté los bordes de la tableta de diagnóstico reforzada. Mi pulgar congelado presionaba la pantalla de cristal con toda la fuerza de mis nudillos blancos, esperando a que se completara el enlace digital. Entonces la montaña se abrió. El martillo jamás fue diseñado para funcionar sin sus limitadores de software. Los reguladores de seguridad estaban codificados directamente en el sistema principal para evitar una retroalimentación tectónica catastrófica,
asegurando que el gigantesco martillo hidráulico solo cayera con una fracción cuidadosamente calculada de su verdadero potencial cinético. Yo acababa de desactivar todos y cada uno de esos sistemas de seguridad digitales, autorizando a la máquina a lanzar 100 toneladas de acero de tungsteno sólido por un tubo de vacío presurizado con rendimiento continuo máximo. El primer impacto no solo sacudió el suelo, le dio una sacudida brutal y violenta a toda la corteza terrestre, empujándola hacia arriba. Un terremoto localizado de magnitud 4 estalló directamente bajo los cimientos del campamento. La onda de choque cinética golpeó la parte inferior de mi cabina como un tren de carga avanzando desde abajo. Las planchas metálicas corrugadas bajo mi pecho se arquearon físicamente hacia el techo. El vidrio reforzado que quedaba en el marco destrozado de mi ventana se convirtió al instante en polvo, rociando hacia adentro como una descarga de escopeta hecha de diamantes microscópicos. La criatura ni siquiera tuvo tiempo de completar el golpe descendente. La sobrecarga acústica y vibratoria golpeó su biología hipersensible con la fuerza de una detonación nuclear localizada. Era un depredador ápice que había pasado millones de años evolucionando en las profundidades silenciosas y sin luz de la Tierra, desarrollando nódulos sensoriales tan delicados, tan imposiblemente afinados, que podían detectar el golpeteo rítmico de un corazón humano a través de 30 yardas de hielo sólido y acero reforzado. Y de repente, sin aviso alguno, esos mismos órganos delicados y altamente especializados quedaron sometidos a la energía cinética cruda y sin filtrar de un enorme martillo industrial, golpeando el lecho rocoso a 120 pulsaciones por minuto. La criatura emitió un sonido que jamás olvidaré. No fue un rugido, no fue un grito, fue un chillido ensordecedor, agudo y vibrante, que resonaba en una frecuencia tan absurdamente alta que se sentía como agujas ardientes clavándose directamente en el centro de mi cerebro. Era el sonido de una agonía biológica absoluta y total. El brazo en forma de guadaña del monstruo pasó a una fracción de pulgada de mi hombro y se enterró profundamente en las planchas metálicas del suelo mientras la criatura convulsionaba con violencia. Se agitó hacia atrás, con sus enormes extremidades segmentadas golpeando a ciegas las pesadas paredes de acero de mi cabina. Estaba completamente desorientada, con todos sus sentidos totalmente saturados y cegados por el trauma sísmico catastrófico. En su desesperada huida del epicentro de la vibración, arrancó por completo el resto del marco de la puerta de sus bisagras. A través del viento aullante y de los impactos conmocionantes del martillo que me sacudían hasta los huesos, pude oír los chillidos agudos y aterrados del resto de la manada resonando por todo el complejo. Los pasos pesados y sordos que habían estado presionando mi techo se dispersaron de forma salvaje, resbalando y raspando contra las placas metálicas antes de lanzarse de nuevo hacia la nieve profunda. Se estaban retirando. Toda la manada huía de regreso al vacío caótico de la ventisca, expulsada por las olas cegadoras y agónicas de energía cinética que irradiaban desde debajo de mis pies. Pero mi supervivencia era totalmente condicional, y el reloj ya estaba corriendo. Me arrastré hacia atrás hasta el rincón más lejano de la cabina destrozada, apoyando la espalda contra la intersección de las dos paredes estructuralmente más sólidas. La ventisca entraba ahora libremente por el enorme boquete abierto donde antes estaba mi puerta principal, sepultando mi escritorio volcado y mi terminal muerto bajo un montón de nieve que crecía rápidamente hasta la altura de la cintura. La temperatura ambiente dentro de la habitación había caído a 35 grados bajo cero, y la sensación térmica que atravesaba la brecha lo hacía infinitamente peor. Metí la mano a ciegas en mi bolsa de suministros de emergencia, con los dedos moviéndose con desesperación lenta y descoordinada, y abrí de un tirón una manta térmica de lámina aislante gruesa. Me la envolví con fuerza alrededor de la cabeza y el torso, llevando las rodillas al pecho para crear un pequeño y patético bolsillo de calor corporal atrapado. Mantuve la tableta de diagnóstico apretada contra el pecho, debajo de la lámina, usando el calor ambiental de mi propio cuerpo para evitar que la batería de ion de litio se congelara y muriera. Mi pulgar derecho no se apartó de la pantalla ni un instante. Mantuve el dedo suspendido a milímetros del interruptor digital de apagado, dejando que el pesado martillo hidráulico siguiera golpeando el lecho rocoso bajo mis pies con rendimiento máximo. Las siguientes 9 horas fueron una lección magistral de resistencia psicológica y física. La cabina se estaba sacudiendo literalmente hasta hacerse pedazos a mi alrededor.
Cada vez que el martillo caía, las pesadas paredes de acero gemían. Los remaches industriales estallaban como disparos lejanos. Y un polvo fino de metal caía del techo, cubriendo mi manta térmica con una capa de mugre gris. El ruido era un asalto conmocionante y continuo que me hacía vibrar el cerebro dentro del cráneo y me provocaba náuseas violentas e incontrolables. Pero no me atrevía a apagarlo. No me atreví a reducir el rendimiento para preservar la maquinaria. Me quedé sentado en la oscuridad helada y vibrante, con el cuerpo entumeciéndose poco a poco y la temperatura interna descendiendo hasta niveles peligrosos, al borde de lo letal. Y me dediqué a contar los impactos. Concentré toda mi existencia en el ritmo mecánico de la máquina que me mantenía con vida. Me concentré en las matemáticas. Me concentré en la pura terquedad de no convertirme en otra pérdida aceptable y no documentada dentro de una hoja de cálculo corporativa. Visualizaba la cobardía de Salazar, la complacencia de Diego y el texto frío y estéril del protocolo Cárdenas, alimentando mi rabia hasta que ardía con suficiente fuerza como para resistir el letargo creciente de la hipotermia. En algún momento, cerca de las 4 de la mañana, un olor nuevo y distinto empezó a filtrarse entre el ozono y el aroma de la nieve congelada. Era el hedor acre y penetrante del fluido hidráulico quemado, que se colaba a través de las planchas del suelo. El martillo se estaba destruyendo activamente. La inmensa fricción cinética de funcionar sin limitadores estaba derritiendo los pesados sellos industriales, haciendo hervir las líneas subterráneas de refrigeración y desgarrando los enormes pistones de acero. Vi cómo las lecturas de diagnóstico en la tableta pasaban lentamente de un verde estable a un amarillo de advertencia, por último, a un rojo crítico intermitente. La máquina se estaba muriendo en la oscuridad, sacrificándose para mantener a raya a los monstruos. Al amanecer, los impactos pesados y rítmicos empezaron a titubear. Los intervalos perfectos de 4,2 segundos entre cada caída se alargaron, volviéndose erráticos y débiles. La fuerza de las ondas de choque disminuyó, pasando de un temblor de magnitud 4 a un golpe sordo y pesado. Exactamente a las 7:14 de la mañana, los sellos hidráulicos principales terminaron por reventar por completo. Una enorme explosión subterránea amortiguada resonó en las profundidades bajo el lecho rocoso, vibrando una última vez a través de mis botas, seguida de inmediato por el chillido metálico y agudo de la turbina principal gripándose y deteniéndose para siempre. El martillo había muerto. El silencio absoluto y repentino que siguió al fallo del motor era más pesado, más denso y muchísimo más aterrador que el ruido de la máquina. Contuve la respiración, con los pulmones ardiéndome, aferrando los bordes crujientes de la manta térmica. Esperé el regreso de los pasos pesados y deliberados de la manada. Esperé que aquellas monstruosidades pálidas y sin rostro volvieran a cruzar mi puerta destrozada para terminar lo que habían empezado. Pero no regresaron. El viento afuera había caído. El rugido continuo, como de motor a reacción, de la ventisca de categoría 4 se había desvanecido hasta convertirse en una suave brisa alpina susurrante. La tormenta había pasado, y con ella también se había disipado el enorme sistema de baja presión que desencadenaba su cacería. Me llevó casi 20 minutos desplegar el cuerpo y obligar a mis articulaciones rígidas y congeladas a sostener mi propio peso. Salí tambaleándome de debajo de la manta térmica, con las piernas temblando sin control y las botas crujiendo sobre la gruesa capa de nieve compactada que ahora cubría por completo el suelo de mi cabina. Caminé hasta el enorme hueco abierto en la pared, pasé por encima de las bisagras arrancadas de mi puerta y miré hacia el complejo. El cielo era de un azul brillante, intenso y despejado. El sol de la mañana se reflejaba en los ventisqueros de nieve intacta con una intensidad cegadora que me hacía lagrimear y me dolían los ojos. La belleza silenciosa y profunda de aquella mañana alpina contrastaba de forma brutal y enfermiza con la matanza absoluta del campamento. La cabina de Diego era una carcasa vacía, destripada. Las pesadas paredes de acero estaban abiertas hacia afuera como una flor arrancada, y el interior estaba completamente lleno de nieve. El centro de equipos estaba totalmente arrasado. La estructura de titanio estaba retorcida y desgarrada como si fuera papel de aluminio. El enorme generador diésel quedaba expuesto, arruinado y cubierto de profundas y aterradoras marcas de garras. No había rastro de Salazar. No había rastro de Diego. No había rastro de las criaturas.
Solo estaba el blanco interminable e intacto de la nieve, ocultando la pesadilla bajo la superficie. El helicóptero de extracción corporativa llegó exactamente 2 horas después. Oí el golpeteo rítmico y pesado de las hélices rebotando contra los picos de granito mucho antes de que el elegante helicóptero negro, sin marcas, apareciera por encima de la cresta. No parecía una aeronave estándar de búsqueda y rescate. Parecía militar, fuertemente modificado, blindado y completamente despojado de cualquier logotipo corporativo o número de serie identificable. Aterrizó en el centro del patio arrasado, y la enorme corriente descendente levantó la nieve suelta en una blancura localizada. Las puertas laterales se abrieron deslizándose y 4 hombres bajaron. No eran paramédicos. No eran técnicos de rescate de emergencia con botiquines y mantas térmicas. Iban vestidos con equipo ártico de supervivencia pesado y de alta gama. Pero debajo de las parcas se movían con la rigidez calculada y la precisión fuertemente armada de contratistas militares privados. Equipos de limpieza. Bajaron al suelo helado esperando encontrar 3 cabinas vacías y manchadas de sangre, una red de geófonos destruida y un desastre silencioso que sanear. Llevaban bolsas industriales para cadáveres e incineradores químicos listos para limpiar el lugar, borrar las pruebas y reiniciar el ancla biológica para la siguiente rotación de cebo prescindible. En lugar de eso, me encontraron a mí. Estaba sentado sobre el metal retorcido y destrozado de mi porche, envuelto con fuerza en mi manta plateada, sosteniendo la tableta de diagnóstico apoyada con aparente tranquilidad sobre las rodillas. Vi acercarse al jefe del grupo. Era un hombre mayor, con el rostro curtido y duro, y unos ojos completamente vacíos de cualquier empatía humana o sorpresa. Se detuvo a unos pocos pies de mí, con las botas crujiendo en la nieve. Recorrió lentamente con la mirada el daño catastrófico del campamento, observando el metal desgarrado, el centro colapsado y las enormes hendiduras antinaturales en el revestimiento de acero. Luego me miró a mí, con una expresión cuidadosamente neutra y profesional, y abrió la boca para soltar el discurso oficial de la empresa. Empezó a recitarme un discurso ensayado y clínico sobre una trágica e imprevista anomalía atmosférica. Comenzó a hablar de una avalancha inusual, de gran altitud, que había comprometido la integridad estructural de la instalación y había provocado la desafortunada pérdida de mis compañeros. No le dejé terminar la frase. Lo interrumpí. Mi voz era un raspado áspero y seco que sonaba completamente ajeno incluso para mis propios oídos. No grité. No me derrumbé. Y no le mostré ni una sola pizca del terror o del trauma que en ese momento amenazaban con fracturarme la mente para siempre. Lo miré directamente a los ojos, levanté mi mano congelada y toqué la pantalla agrietada de mi tableta de diagnóstico. Le dije exactamente lo que había hecho durante aquellas largas horas heladas en la oscuridad, mientras el martillo machacaba la montaña hasta matarla. Le expliqué que, antes de que el sistema principal se fundiera por completo, había usado mi conexión física para saltarme los cortafuegos de la red local y acceder a los servidores archivados del centro. Había descargado la totalidad del protocolo Cárdenas, los registros de seguimiento biológico, los patrones de migración subterránea, los datos de imagen térmica y las matrices corporativas de evaluación de riesgo que calculaban el valor monetario exacto y aceptable de las vidas de Diego y Salazar. Lo tenía todo copiado directamente en la unidad de estado sólido de mi tableta reforzada. Y, lo que era más importante, le expliqué que había conectado por cable a esa unidad un interruptor digital de hombre muerto, vinculado directamente a un servidor satelital seguro, externo, que yo mismo mantenía en el continente. No le entregué la tableta. No pedí disculpas. No pedí explicaciones. Y no pedí justicia. La justicia no existía allí arriba. Solo existía la ventaja. Le dije cuáles eran las nuevas reglas. Le expliqué que iba a tomar una jubilación inmediata, muy silenciosa e increíblemente bien pagada. Le dicté una cifra concreta, astronómicamente alta, que debía ser transferida a una cuenta offshore imposible de rastrear antes de que terminara la jornada laboral. Hablé despacio, asegurándome de que no hubiera la menor ambigüedad en mis condiciones. Le dije que, si mi saldo bancario llegaba a bajar un solo centavo, si se omitía un pago programado, o si alguna vez veía un vehículo corporativo, un contratista de seguridad privada o a cualquiera que siquiera pareciera trabajar para su holding a menos de 50 millas de mi nueva casa,
Los datos del protocolo Cárdenas se difundirían de forma instantánea y automática a todos los grandes medios de comunicación, grupos de vigilancia ecológica y agencias regulatorias internacionales del planeta. Le prometí, con la certeza fría y absoluta de un hombre al que ya no le quedaba nada que perder, que haría arder toda su operación minera de tierras raras hasta reducirla a cenizas y que metería a cada uno de los ejecutivos del Consejo en una penitenciaría federal por el resto de sus vidas. El jefe del grupo no discutió. No llevó la mano al arma oculta bajo la parca. No me amenazó. Y no intentó negociar el precio. Miró la tableta sobre mis rodillas. Miró los restos destrozados del campamento. Y luego me miró a los ojos. Reconoció el pragmatismo frío y calculado que le devolvía la mirada. Reconoció a un hombre que se había visto obligado a adoptar su misma lógica despiadada y sin sentimientos solo para sobrevivir a la noche. Simplemente asintió. Sabían que los tenía atrapados. Me subieron a la parte trasera del helicóptero, dejando atrás en la montaña las ruinas de Cresta Serrano y los restos congelados y dispersos de mis compañeros. No miré por la ventana cuando el helicóptero despegó, inclinándose con brusquedad para alejarse de los picos. Solo me quedé mirando el suelo metálico de la cabina, mientras la vibración rítmica y pesada de las hélices resonaba con el mismo golpeteo mecánico del martillo que todavía seguía vibrando en lo más profundo de mis huesos. Ahora vivo en un pueblo costero, tranquilo y aislado. Es un lugar de brisas cálidas del océano, olor constante a agua salada y un sol interminable y cegador. Estoy a miles de millas de los pasos alpinos, de la nieve profunda y del frío helado y claustrofóbico. Vencí a sus monstruos. Engañé a sus sociópatas corporativos y les hice pagar muy caro lo que le hicieron a Diego y a Salazar. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas, y no tendré que volver a mirar otro dato de telemetría sísmica ni calibrar otra máquina mientras viva. Pero la supervivencia es un término relativo, y la victoria es en gran parte una ilusión. La mente humana no está diseñada para procesar la existencia de cosas que desafían con tanta facilidad las leyes fundamentales de la biología. No está diseñada para curarse de la súbita y violenta revelación de que no somos los depredadores ápice de este mundo, sino simplemente un cebo blando y conveniente colgando del hilo de una corporación. Durante el día, estoy bien. Camino por la playa. Bebo mi café. Siento el calor del sol en la cara y vivo dentro de la cómoda ilusión de la seguridad. Pero en las noches en que cambia el clima en la costa, cuando la presión barométrica baja y los vendavales empiezan a aullar contra el vidrio reforzado de mis caras ventanas frente al mar, no duermo. El ingeniero racional que vive en mi cabeza sabe que estoy a salvo, que las criaturas están atrapadas a miles de millas de distancia, bajo una montaña congelada. Pero el trauma no entiende de geografía. Y no entiende de lógica. Cuando llega la tormenta, permanezco despierto en la oscuridad total de mi dormitorio, con el cuerpo rígido, inmóvil bajo las sábanas. Contengo la respiración, mirando las sombras del techo, y escucho. Escucho más allá del sonido de las olas rompiendo y del silbido del viento, esperando con una certeza fría y absoluta el golpe estructural, profundo y rítmico, de unas pesadas pisadas segmentadas cayendo sobre mi techo.